Buenos días a todas y a todos. Estamos en la segunda ponencia de la tercera jornada del curso de verano El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la Reforma en la Europa imperial y actual, en un bloque dedicado especialmente a ese impacto de la Reforma luterana en el Nuevo Mundo, que hemos titulado Distintos aspectos de la repercusión del luteranismo, y contamos en esta ocasión con la doctora Consuela Varela Bueno. Ella es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Es doctora en Historia de América en la Universidad de Sevilla y sus trabajos se centran en el estudio de los primeros años del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo y las Filipinas. Entre sus publicaciones destacan Cristóbal Colón, textos y documentos completos, el viaje de Ruy López de Villalobos a las Islas de Poniente, 1542-1546, brevísima relación de la destrucción de las Indias y la caída de Cristóbal Colón, el juicio de Bobadilla, que publicó recientemente, en 2006. La ponencia la ha titulado Los primeros luteranos en Nueva España, corsarios y mercaderes, que enlaza además muy bien con las cuestiones planteadas en la ponencia anterior. Consuelo, muchísimas gracias por acompañarnos y la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo querría comenzar dando las gracias a la Fundación y a los directores de este excelente curso de verano, en el que estoy aprendiendo muchísimo y en el que estoy encantada, y muchísimas gracias por haberme invitado. Me van a permitir que comience mi intervención presentando, grosso modo, la presencia de ingleses en Andalucía, origen de su posterior instalación en la Nueva España. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, se dieron las condiciones para que Europa, por primera vez en su historia, estuviera en posición de desafiar el Atlántico, de arar el Atlántico, como dicen los portugueses. Los beneficios de la paz y el desarrollo demográfico llevaron aparejados tanto un incremento del mercado como una necesidad de ampliar el espacio vital. Los reinos de Portugal y Castilla fueron los primeros que emprendieron esa aventura, seguidos muy de cerca por el de Inglaterra. Una serie de cambios climáticos en el norte de Europa, fuertes erupciones volcánicas y el cierre de los bancos pesqueros por las autoridades danesas a los extranjeros en las aguas de Islandia, que entonces controlaban, impulsó a los marineros ingleses a dirigirse hacia rutas más meridionales. Había una necesidad imperiosa de pescado, al ser este el alimento básico de los europeos en los siglos XV y XVI, además del precepto religioso que impedía a los cristianos comer carne casi la mitad de los días del año, según nos hizo los cálculos el profesor Piersoni. En ese camino, en el que tropezaron los ingleses con portugueses y castellanos, también se cruzaron intereses comerciales. A finales del siglo XV, las flotas inglesas estaban respaldadas en la península por intricadas redes comerciales. Agentes ingleses en el Algarve, en Andalucía o en Lisboa servían de intermediarios. Los barcos, que al llegar a las costas peninsulares venían cargados de cueros o de estaño, compraban en la zona de Aveiro la sal para secar y conservar sus pescados y regresaban a Inglaterra cargados de sardinas, de frutos secos o de lanas castellanas, entonces más baratas o en aquellos momentos más baratas que las inglesas. Una de esas compañías que trabajaban en Sevilla, Cádiz y en Sanlúcar de Barrameda era la de Robert Thorne, que desde 1490 había recibido la autorización para comerciar en España. Animado por las expectativas de negocio que el primer viaje colombino prometía, Thorne, junto con otros comerciantes de Bristol, fue quien ayudó al veneciano Juan Caboto a armar el viaje en el que descubriría Terranova en 1497. La idea de Caboto, como recordarán, era llegar a Asia navegando hacia el oeste por el Atlántico Norte, estimando que esa ruta debía de ser más corta y más rápida que la recién descubierta por los españoles. Una noticia que Colón recibió apenas unos meses más tarde, en otoño de 1498, en una carta personal de su amigo John Day,
un comerciante de Bristol, en la que le anunciaba el descubrimiento y le ponía al corriente de los acontecimientos. El genovés veneciano, es decir, Caboto, había sido nombrado almirante, premiado con 10 libras de oro y autorizado a realizar un nuevo viaje del que no regresó. Apenas 30 años más tarde, en 1524, de nuevo Thorne se arriesgó a financiar el viaje de Sebastián Caboto, el hijo de Juan Caboto, que había sido nombrado piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla en 1518 a las Islas de la Especiería. La inversión de Thorne, miembro destacado de la llamada Compañía Andaluza, formada, además de por comerciantes genoveses y castellanos, por un buen número de ingleses afincados en Sanlúcar y en Sevilla, no era altruista. Desde Sevilla, ciudad en la que residía por largas temporadas, al menos desde 1513, Thorne estableció un lucrativo comercio con el Nuevo Mundo, primero destinado a la isla española e inmediatamente después de la conquista de México con la Nueva España. Veamos ahora quiénes son los primeros ingleses que llegan a la Nueva España. Según el profesor Conway, Thomas Blake fue el primer inglés del que tenemos noticia que se instalara a vivir permanentemente en el continente americano. Era escocés, hijo de William Blake y de Anne Mowat, y de acuerdo con su declaración ante el virrey Velasco en 1550, llegó a México en 1534 o 1535, después de haber tomado parte con Alonso de Heredia en la conquista de Nueva Granada y de haber acompañado en su expedición a Francisco Vázquez de Coronado en busca de las 7 ciudades de Cibola. Al poco de llegar a México, se casó con una sevillana, viuda del conquistador Cristóbal de Gallego. En sus capitulaciones matrimoniales, es decir, casi recién llegado a México, informó que poseía 4 esclavos, una negra y 3 indios, un caballo, y que su patrimonio en ajuar de la casa y dinero ascendía a 2.000 pesos. Su testamento, redactado en abril de 1556, nos informa que quiso ser enterrado en la Catedral de México, que dejó una manda de 1.500 ducados para construir una capilla en la iglesia de San Juan de la Palma de Sevilla y que desheredó a su hijastra porque se había casado con uno de sus sirvientes sin su permiso. Aún vivía en 1564. Hasta 20 años más tarde no encontramos a otro inglés avecindado en México. Se trata de Robert Thompson, natural de Andover, que llegó a Nueva España, como digo, en 1556. Antes de emprender viaje, se detiene en Sevilla por espacio de 2 años, una cosa que suelen hacer casi todos ellos para aprender bien la lengua y para aprender y las costumbres del país en el que se van a adentrar. Thompson se aloja en casa de John Fields, que es el sucesor en la ciudad hispalense de los negocios de Thorne. Nos estamos moviendo siempre en el mismo grupo. De allí se dirige, desde Sevilla, se dirige a las Islas Canarias, donde se enrola en un barco, convoyes de barcos, ¿no? con unos mercaderes genoveses. En ese viaje, en 1556, van 4 mercaderes ingleses: John Sweeting, Leonard Chilton, John Chilton, hijo de vaya por Dios, hijo de vaya, se me ha ido el nombre, que seré tonta, hijo de Leonard, y Thompson. No sabemos el tiempo que John Sweeting se queda a vivir en México. Su hijo Robert, en cambio, sí, se instala permanentemente en Texcoco y debía de ser un hombre muy rico y de un gran predicamento con los españoles, porque es el que va a actuar de intérprete en los primeros juicios de la Inquisición a luteranos en México. En 1564 llegó a la Nueva España Roger Bodenham. En una carta que escribió en Londres unos años después, quiso contar sus aventuras.
Nos cuenta que había estado viviendo varios años en Sevilla, donde estaba casado y dedicado al tráfico con berbería, y nos explica su decisión de dirigirse al Nuevo Mundo tras la quiebra de su negocio, ya que era la única posibilidad que se le ofrecía para resarcirse de sus pérdidas. Con ayuda de unos amigos, compró un barco en Londres y, apoyado por mercaderes sevillanos, siempre hay que apoyarse como nos recordaba Concha, en mercaderes sevillanos, dice: a causa de mi larga residencia y enlace en su país, él y su barco se enrolaron en la armada de Meléndez de Avilés, que zarpó de Cádiz el 31 de mayo de 1564. Dividida la flota, Roger arribó a Veracruz, formando parte del convoy que dirigía el hijo de Meléndez de Avilés. Descargadas las mercancías que llevaba para vender, se dirigió a la Ciudad de México. Y durante los 7 meses que duró su primera estancia en la capital, ganó una gran fortuna. Sabemos que, siguiendo las normas, al llegar a Sevilla, entregó a la Casa de la Contratación las mercancías y la plata que llevaba, donde recibió su flete, en el que cuenta, en el viaje redondo de ida y vuelta, montó más de 13.000 ducados. Siguiendo los negocios familiares, John Chilton llegó a la Nueva España vivió en la Nueva España de 1568 a 1586, nada menos. El mercader Henry Hawkes, nacido en Tavistock, en Devonshire, vivió 5 años en México, de 1572 a 1579. En la licencia que solicitó para pasar a Indias, no se podía pasar a Indias, como nos ha recordado Concha, sin un permiso, señaló como testigo a Thompson, este inglés que había llegado unos años antes. Era, digamos, como su aval para poder hacer el viaje. Sin lugar a dudas, además de estos 6 o 7 ingleses de los que tenemos constancia, debió de haber otros ingleses que debieron de viajar a Nueva España en esta segunda mitad del siglo XVI. Viajantes de ocasión que no han dejado documentación, o que si la han dejado, pues yo no he sido capaz de encontrarla. El 15 de septiembre de 1578, una flota inglesa compuesta por 6 naves, el Jesus of Lubeck, de la Royal Navy, a cargo de John Hawkins, el Minion, el William and John y el Judith, capitaneado por Francis Drake, más otras 2 barcas pequeñas, el Ángel y el Swallow, desembarcaban en el puerto de San Juan de Ulúa. No iban con intención en este momento de saquear nada, sino para abastecerse de víveres y hacer las reparaciones necesarias a sus embarcaciones para poder continuar el viaje de regreso a Inglaterra. Durante un par de años, esta armada inglesa había estado traficando esclavos, sobre todo, y otras mercaderías en el Caribe y en las costas de la actual América Central. Las ganancias obtenidas eran espectaculares y estaban deseando llegar a su tierra. Cuando estaban en plena faena, apareció una flota de escolta española al mando de Francisco de Luján. El encuentro, que en un principio estuvo precedido por varios intentos de acuerdo, desembocó finalmente en un enfrentamiento bélico, resultando 4 barcos ingleses hundidos. Fíjense qué bien, porque vamos a tener la Invencible dentro de nada, que nos van a dar, y aquí no, aquí 4 barcos ingleses hundidos, 2 españoles, unos 500 marineros ingleses muertos y un número cercano a la 30 hechos prisioneros. De la armada inglesa solo se salvaron el Minion y el Judith, casualmente los capitaneados por Hawkins y Drake. En su huida, Hawkins, cuya nave tenía graves desperfectos, se vio obligado a desembarcar a 96 hombres en la costa de Pánuco, es decir, no podía continuar y dejó allí abandonados a 96 pobres criaturas. Así, y en tan solo unos pocos días, más de un centenar de ingleses arribaron a la Nueva España. Drake llegó a Inglaterra en enero de 1579 e informó de la muerte de Hawkins. Para su sorpresa, un mes más tarde, Hawkins llegaba sano y salvo a Londres. Mientras que los prisioneros que hicieron en San Juan de Ulúa fueron conducidos directamente a México, los desembarcados en Pánuco llegaron a esa ciudad por diversas vías.
Para conocer la vida de esa minoría de luteranos hemos de recurrir a varias fuentes. Los archivos de protocolos nos dan clara información de sus negocios, de los que aquí no vamos a tratar, pero apenas nos proporcionan datos de su vida cotidiana. Muchos, como veremos, fueron juzgados por la Inquisición y nada menos que 36 fueron condenados entre 1559 y 1575. Junto a estos documentos judiciales, contamos con los relatos de los propios implicados que Richard Hakluyt incluyó en su colección de viajes. Una obra que aseguraba en el prólogo su editor que no iba a ser uno de esos aburridos volúmenes que llevan el título de Cosmografía Universal, que algunos han publicado a su costa, habiendo sido hechos recolectados de manera muy falaz y poco aprovechable. Y efectivamente, Hakluyt consiguió que su obra no fuera aburrida, aunque quizás no fue todo lo verdadera que el compilador pretendía hacernos creer. 3 motivos inspiraron a Hakluyt a redactar su colección. Es una colección muy amplia, donde hay viajes por todos lados. Y por este orden. En primer lugar, el honor y la gloria de su país, haciendo, en segundo lugar, una gran obra de referencia que sirviera, en tercer lugar, para enseñar a viajar y a mercadear con el ejemplo de los textos que imprimía. La lectura de estos textos habrían de mostrar cómo se hacía el viaje, las perspectivas comerciales y cómo en el futuro se podría hacer la ruta con mayor seguridad. Como se verá, todo estaba previsto y nada quedaba al azar. Una lectura inteligente permitiría a los súbditos de Su Majestad católica, de Su Majestad no católica, de Su Majestad que quisieran ir a la Nueva España, viajar seguros y enriquecerse. El libro apareció en 1590 en una edición que costó de 1000 ejemplares. Son muchísimos ejemplares para ese momento, ya agotados en 1597, por lo que hubo de procederse a una segunda edición. Para confeccionar la parte referida a la Nueva España, recogió Hakluyt las informaciones que le proporcionaron 8 ingleses entre 1534 y 1589. Los 6 mercaderes de los que hemos hablado, un polvorista y un paje, estos últimos procedentes de la Armada de Hawkins. Así que tenemos 3 mercaderes, Robert Thompson, Henry Hawks y el paje Miles, fueron procesados por el Santo Oficio. Sus relatos, copiados al pie de la letra, se incluyeron bien en forma de carta o de relación, o bien en notas sueltas intercaladas en el texto general. Junto a estos, recogió Hakluyt los escritos de otros ingleses que llegaron en el Dodge a Nueva España en 1589. William Mickelson, William Mays y dos ingleses. Las difíciles relaciones políticas entre España e Inglaterra, con periodos de tregua y prohibición de extranjeros para comerciar con el Nuevo Mundo, complicaron la vida cotidiana de estos ingleses de muy diferentes maneras. Los que habían pertenecido a la flota de Hawkins fueron considerados prisioneros de guerra. Cuenta Miles el camino que recorrieron hasta llegar a la Ciudad de México. El desfile por la calle principal, entonces llamada Santa Catalina, hasta llegar frente al Palacio del Virrey. Mientras esperaban su traslado en canoas hasta llegar al lugar de su confinamiento, los españoles les socorrieron llevándoles comida, dinero y sombreros, tal vez preocupados por el daño que el fuerte sol mexicano podría ocasionar a unos ingleses tan blancos. Al llegar al hospital de Nuestra Señora, se encontraron con sus compatriotas hechos prisioneros en San Juan de Ulúa. Allí permanecieron durante 6 meses, el tiempo que los carceleros consideraron que estaban suficientemente sanos como para trabajar. Según nos cuenta uno de los cautivos, fueron tratados con humanidad y además con frecuencia, cito, éramos visitados por señoras y caballeros virtuosos de la ciudad que nos traían diversas cosas para confortarnos, como acitrones y mermeladas. Del convento de Nuestra Señora a una prisión en Texcoco, una población muy cercana a la capital, y de allí de nuevo a la Ciudad de México. Los españoles no sabían muy bien cómo actuar con un centenar de hombres prisioneros a los que había que alimentar y vigilar. Algunos, cuyo número desconocemos, fueron remitidos a la península para ser allí juzgados.
Para controlar a los que permanecieron en México, el virrey proclamó un edicto por el que se autorizaba a cualquier caballero español a llevarse algún inglés para su servicio, obligándose a guardarle y presentarle ante la justicia cuando se le requisiese. Así, muchos fueron a parar a las minas de Zacatecas y Tasco, como veremos más adelante. La vida cambió entonces para estos hombres. Unos sirvieron como criados en tareas domésticas, pero los más afortunados, que fueron los enviados a las minas, en donde sus amos los colocaban como capataces de indios y de negros, con un sueldo de 300 pesos anuales, que los ingleses, los mejores comerciantes del mundo, redondeaban, contratando a los indígenas para que trabajaran para ellos los sábados, sacando plata. Y nos cuenta Miles, algunas semanas ganábamos tanto por este medio, además de nuestro sueldo, que muchos nos hicimos muy ricos y teníamos 3 o 4 mil pesos. Aseguran nuestros cronistas que aunque el rey había prohibido por ley a los habitantes de México que comerciasen con extranjeros, estos estaban deseando hacerlo, como demuestra la gran cantidad de ingleses que se estaban haciendo ricos, entre ellos varios de nuestros protagonistas. Un tráfico que incluía también la trata, pues aunque estaba expresamente prohibida, se estableció, cuentan, un tráfico secreto y amistoso, viniendo de noche los españoles a comprar nuestros negros en número de 200 o más, así como algunas otras mercaderías. Tal era el éxito de los negocios que al unísono todos proponen en sus relatos intentar un tráfico regular. No resultaba fácil para los ingleses acceder a todas estas maravillas y una serie de peligros les salían al acecho. Al llegar, había que tener cuidado con el clima de Veracruz. Corría un aire tan malsano que hasta las mujeres lugareñas, cuando advertían que estaban embarazadas, emigraban hacia el interior, pues creían que los niños que allí nacían morían enseguida. También había muchos mosquitos, al parecer terribles. Veracruz era, como saben, el puerto de arribada de las flotas provenientes de la península, donde los factores de los comerciantes españoles recibían las mercancías de los navíos que llegaban y los cargaban con el dinero y efectos que llevaban de retorno para España. Según Chilton, eran unos 400 cargadores que, debido al clima, solo permanecían en Veracruz el tiempo que las flotas tardaban en cargar y descargar, desde fines de agosto a principios de abril. Entonces se retiraban a la ciudad de Jalapa, un lugar que, dicen, ya era muy sano. Pero el clima, que mejoraba en cuanto se avanzaba unas millas hacia el interior, no era ni mucho menos un problema importante. Lo terrible era la actitud de los españoles hacia los ingleses por motivos religiosos, sobre todo desde 1570, fecha en la que se estableció el Tribunal de la Inquisición en México. Hasta entonces, la situación para ellos no era más dura que la que podía tener un español de a pie. Como hacían muchos españoles recién llegados al Nuevo Mundo, la mayoría se colocaban de sirvientes de algún artesano para aprender el oficio. Miles, por ejemplo, estuvo un año en casa de un español y nos dice que, al igual que otros muchos ingleses, había ganado mucho dinero solo con su sueldo. La convivencia no era fácil. Las críticas por motivos religiosos resultaban frecuentes. No entendían los ingleses la mayoría de las, cito, absurdas ceremonias de los papistas. Algunas les parecían especialmente chocantes, como la costumbre de arrojar reliquias, que despreciativamente califican de juguetes, al mar para conjurar las tormentas. La polémica del culto a las imágenes queda reflejada en varios de estos textos. Si primero creyeron que algunos españoles se gastaban grandes sumas de dinero en pagar imágenes para los templos, pensando que así obtendrían el favor real, pronto se dieron cuenta de que la devoción a la Virgen más venerada en México, Nuestra Señora de Guadalupe, alcanzaba a todos por igual, incluidos indígenas cristianizados. Tanto le idolatran, señalan, que cada vez que un español pasa delante de la iglesia donde está, entra a rezar, pidiendo a la Virgen que les evite de peligros. Pero no queda ahí la cosa, pues junto a este santuario hay un manantial con cuyas aguas, cito, dicen que la Virgen ha hecho muchos milagros. Y aquí conviene recordar que precisamente estos textos de ingleses son los primeros impresos que nos hablan de la Virgen de Guadalupe, como bien señaló don Joaquín García Izcarralbeta.
Si creer en milagros puede resultar opinable, no ocurre lo mismo con la venta de las bulas, que consideran escandaloso. Uno de ellos nos dice: pensar que los frailes les dicen a los indios que si pagan 4 reales de plata a la iglesia se librarán de ir al purgatorio. Con la venta de estas bulas que compran los pobres indios, más las que adquieren los españoles a 14 reales, las rentas alcanzan los 3 millones en oro. Sin embargo, y para tranquilidad de las conciencias de los mercaderes ingleses, sigue diciendo: cada vez son menos los que las compran. Los indígenas pronto aprendieron a hacer trampas, y nos cuenta Chilton que cada indio toma una bula para toda la casa, siendo así que antes acostumbraban a tomar una para cada persona de la familia, y partiéndola en pequeños pedazos, dan uno a cada persona de la casa, diciendo que no necesitan más, pues junto con las que tomaron el año anterior ya tienen más de 1000 años de perdón. Para todo hay una justificación. Miles cuenta que antes de saltar a tierra, los tripulantes se hincaban todos de rodillas y decían el Padre Nuestro. Y ellos protestaban que ellos no querían sacar sangre ni matar ni hacer mal, pero si así me lo hicieren, yo me tengo que defender. A esta guerra comercial se unía otro asunto, la Guerra Santa, pues los españoles llevaban en sus navíos muchas cruces e imágenes, y por ello, dicen, españoles y católicos están en camino de condenación, y ellos rogaban a Dios les convirtiese y trajese al camino en que ellos, los ingleses, estaban en salvación. 2 argumentos que les habían de servir en los juicios a los que habrían de ser sometidos cuando fueran juzgados. Es decir, se les juzgaría como enemigos políticos y religiosos a la vez. Pero todo tiene solución, como decía antes, y hasta se puede evitar el peso de la Inquisición si se siguen una serie de normas en principio sencillas. En primer lugar, hay que ser precavidos y evitar irse de la lengua en la mesa. Todos recordarían lo que le pasó a Thompson, que al ser preguntado cuando estaba sirviendo la cena a su patrón si era verdad que los ingleses habían quitado las imágenes de los templos, se le ocurrió no solo asentir, sino incluso dar explicaciones. Ello le valió una denuncia y posterior condena, a pesar de que estaba asociado con un español, Gonzalo Ruiz de Córdoba, lo que en principio le alejaba de toda sospecha. Los que quisieran ir a la Nueva España tenían que aprender a rezar el Padre Nuestro, el Credo y el Ave María y recitarlo de memoria, en latín, pues, como dice Thompson, es cosa que bien sabe Dios que los más no sabíamos sino en la lengua inglesa, mas no al pie de la letra, como estaba en latín. A Thompson, en su juicio, le hicieron escribir en latín unas cuantas veces, como a los niños, cuando estás portado mal, pues le hicieron escribir en latín el Padre Nuestro y el Credo. Sí, querían salvar sus vidas cuando fueran preguntados si la hostia que el sacerdote elevaba sobre su cabeza y el vino que estaba en el cáliz eran real y verdaderamente el cuerpo y sangre de nuestro Salvador Jesucristo, había que contestar afirmativamente y recordar muy bien lo dicho, pues serían repreguntados de nuevo. En otras ocasiones les iban a pedir que delataran a otros ingleses por luteranos. Aunque en prisión estaban aislados, siempre se podían cotejar sus versiones ante el tribunal con la ayuda del intérprete, Robert Sweeting, del que les hablaba al principio, un personaje en el que podían confiar. Si el camino más sencillo era el de actuar en compañía o, al viajar a la Nueva España, hacerlo siempre junto a un español, como hacía Chilton, resultaba más eficaz, aunque pudiera ser algo más duro, casarse con una española, como hicieron John Sweeting, casado con una gaditana, Leonard Chilton, su yerno, también casado con una gaditana. En México, Thomas Blake, que llevaba en esta época ya 20 años casado con una española que allí conoció. Thompson se casó con María de la Barrera. John Boddingham, que reconoce que vivía muy bien por haberse casado con una española, no sabemos quién es. De la expedición de Hawkins, varios de los que fueron castigados por la Inquisición, al terminar su pena se casaron allí en México. David Alexander y Robert Cook, criados del inquisidor con 2 negras, propiedad del prelado. Richard Williams con una rica viuda de Vizcaya, que le aportó nada menos que 4.000 pesos. Paul Hoswell con una mestiza. En fin, les ahorro los nombres, pero hay
hay un buen número de ingleses que deciden casarse con españolas o con mestizas. Aunque el Tribunal de la Inquisición no se estableció en la Nueva España hasta 1570, con anterioridad funcionaron con regularidad los tribunales eclesiásticos en los que actuaban como jueces ordinarios los primeros dominicos y franciscanos. La Orden Dominica manejó esta primera Inquisición novohispana hasta 1532, cuando el obispo franciscano Fray Juan de Zumárraga fue nombrado inquisidor apostólico, puesto que desempeñó hasta 1548. Como ya se ha señalado, en la primera década de la Inquisición novohispana, los procesos deben considerarse en el escenario de la lucha entre los partidarios de Cortés y sus enemigos políticos, y en la rivalidad de la orden dominica y franciscana, un asunto en el que hoy no vamos a detenernos. El primer auto de fe se celebró en la Ciudad de México en 1528. Fueron condenados a la hoguera 2 españoles por judaizantes y un extranjero, seguramente un griego. Fray Juan de Zumárraga estaba convencido de que su santo oficio debía de castigar a los indígenas y a los chamanes. Durante su ministerio fueron procesados 19 indígenas. Su excesivo celo fue la causa de su destitución y sustitución por Fray Francisco Tello de Sandoval, miembro del Consejo de Indias, que había sido inquisidor apostólico en el arzobispado de Toledo. Desempeñó su cargo entre 1544 y 1547. Las investigaciones que entonces se llevaron a cabo fueron por herejía y mala conducta, en general asuntos de bigamia y de blasfemia. Después de su marcha, la función inquisitorial pasó a los obispos o, en su ausencia, a los prelados monásticos de las provincias. Fue en esta época cuando los obispos del virreinato se olvidaron de perseguir a los indígenas y pusieron su atención en los colonos y en los extranjeros sospechosos de herejía. Era necesario combatir las nuevas ideas religiosas a las que se dio el término genérico de luteranas, y muy a menudo se aplicaba el vocablo a creencias que nada tenían que ver con el luteranismo o el protestantismo. Todo extranjero resultaba sospechoso. En 1554, Alonso de Montúfar, el segundo arzobispo de la Nueva España, desempeñó un puesto de inquisidor ordinario. Su jurisdicción, que duró hasta 1569, era muy amplia, dado que abarcaba desde Zacatecas hasta Honduras. Desde su nombramiento se dedicó a impedir que las ideas protestantes se expandieran por el virreinato. Para ello, como primera medida, pidió a los obispos de las otras diócesis que remitieran a la capital a todos los extranjeros sospechosos de herejía. Fruto de sus pesquisas fue el proceso que Montúfar sometió a nuestro Robert Thompson, el primer inglés inculpado en Nueva España. El motivo de los inquisidores para perseguir al mercader era obvio, y así, según Miles, que dice: creyeron que lo mejor sería comenzar por nosotros los ingleses, y con tanta más razón, cuanto que sabían que muchos nos habíamos hecho muy ricos y éramos, por lo mismo, una excelente presa y botín para los inquisidores. Dicho y hecho. Un pregón amenazó con excomunión y confiscación de bienes a quienes ocultaran algún inglés, y las justicias se afanaron en buscar y prender a cuantos de estos se pudieron encontrar, encerrarlos en la cárcel y proceder al embargo de sus bienes. A partir de entonces fueron constantes los insultos: marchad, marchad ingleses, perros luteranos, enemigos de Dios, que les decían al parecer por las calles. En la etapa de Montúfar fueron procesados 4 ingleses. El 9 de septiembre de 1559, Robert Thompson fue arrestado por el Santo Oficio, acusado de no ser católico. Thompson fue denunciado por un compañero de trabajo que le acusó de divulgar ideas heréticas sobre la mediación de los santos, el culto a las imágenes y las reformas que la Iglesia anglicana había cometido. A lo largo de su proceso, que duró un año, Thompson admitió varios de los cargos, aunque aseguró que era católico practicante, que con frecuencia acudía a misa y que, por supuesto, cumplía con los sacramentos de la confesión y la Eucaristía. Fue condenado en el auto de fe de 1560 a ser desterrado a España. En España se casó con esta María de la Barrera, una mujer muy rica que le reportó, además de joyas, 2.500 libras en barras de oro y plata, que, ironías del destino, provenían de las minas de Nueva España. Terminó sus días residiendo en Málaga estupendamente. Casi simultáneamente, otros 3 ingleses fueron procesados por Montúfar.
William de Orlando, Roger Barrett y Henry Hawks. Guillermo de Orlando parecía tener una vida acomodada. Debido a su encanto personal y a su juventud, tenía 19 años cuando llegó a Veracruz, en la flota de Hawkins, logró colocarse en la casa del virrey como paje. Una indiscreción estuvo a punto de costarle la vida. Según renunció su denunciante, uno de los soldados de la guardia del virrey, a modo de burla le increpó: si estuvieras en España te habrían quemado por luterano. A lo que replicó enojado: si me quemaran diría que Dios es el diablo y que el diablo es Dios. Sus compañeros le advirtieron que tuviera cuidado con lo que decía, pero el muchacho, enojado, empeoró más la situación, diciéndoles que moriría por su reina aunque fuera luterana. Al darse cuenta de lo peligroso de la conversación mantenida, Guillermo salió de la estancia haciéndose el borracho. En su declaración dijo que era natural de Londres, de familia noble. Aquí todos son de familia noble, es decir, que es una cosa que parece que no iban más que nobles, y que en Londres había residido en el palacio de la reina Isabel. Al igual que Thompson, se declaró católico practicante. Este tuvo suerte porque tuvo un abogado de prestigio que se llamaba Fulgencio de Vigue, que logró que la condena le fuera liviana. Dijo que la lealtad a la reina era un acto loable y llamó para su defensa a unos frailes dominicos que dijeron que el muchacho era estupendo. El virrey, quizás preocupado porque un paje de su casa fuera siendo juzgado, pidió al Santo Oficio que lo remitiera a Sevilla para que allí fuera juzgado. En este momento tenemos otros dos: Roger Barrett, que era primo de Drake, que también fue juzgado, pero a este le enviaron, era un caso que no vieron muy claro los inquisidores, lo mandaron a España y fue quemado en un acto de fe en Sevilla en 1573. Henry Hawks, el comerciante que les decía al principio, había adoptado el nombre de Pedro Sánchez y fue acusado también de herejía. Escribió su relación al año siguiente de cumplir su pena y no dijo, para nada hizo referencia al juicio que tuvo en la Inquisición. El 16 de agosto de 1570, Felipe II estableció, mediante una real cédula, el Tribunal de Santo Oficio en la Nueva España. Pedro Moya de Contreras, que había ocupado el cargo de inquisidor de Murcia, fue nombrado inquisidor general. Un año más tarde, a la muerte de Montúfar, Moya de Contreras fue nombrado arzobispo por el Papa Gregorio XIII y, siendo arzobispo de México, fue nombrado virrey de la Nueva España, cargo que ocupó hasta 1585. Desde su mandato, en el auto de fe del 28 de septiembre de 1574 fueron procesados nada menos que 24 ingleses, todos ellos pertenecientes a la Armada de Hawkins. El marinero Ripley fue arrestado en las minas de Guanajuato y fue el único condenado a muerte en este auto de fe de 1574. Su cuerpo fue quemado después de ser estrangulado el 28 de febrero de 1574. El médico del Minion también fue condenado en este momento, pero su cuerpo no se quemaría hasta el año siguiente. Este médico vivía en Guatemala, gozaba de una vida tranquila, se había casado, tenía un hijo, pero le denunció un compañero, que es una cosa que era bastante habitual, y fue condenado al año siguiente y se quemó en el auto de fe del año siguiente. Un sobrino de Hawkins, que se llamaba Paul, que era un camarero en el barco, en el Jesus of Labex, dijo ese sobrino de Hawkins también fue condenado en ese momento. Pero a una condena, digamos que muy liviana, no tenía más que llevar el San Benito y trabajar unos años en casa de un tal Juan Marquina. Después se casó con una mestiza al terminar su condena, hija de uno de los conquistadores, y su nieto fue aceptado como fraile franciscano, es decir, que había llegado ya
se había integrado completamente. 2 tripulantes de la flota de Hawkins fueron absueltos. A la pena de 200 latigazos y a servir 8 años en galera fueron sentenciados 10 ingleses. A servir en conventos 8. 2 enviados al monasterio de San Francisco por 3 años, al convento de los dominicos 3 y 2 al de los agustinos. Junto a estos ingleses también fueron procesados otros 3 que no habían llegado en la armada de Hawkins. Todos estos 3 fueron condenados a 200 latigazos y 8 años de galeras. Como creo que hemos podido rápidamente esbozar, desde la década de 1530, es decir, apenas 10 o 12 años después de la conquista de México, ya hay ingleses establecidos en la Nueva España. Estos ingleses escriben sus textos, llaman a otros ingleses a que vengan, porque la Nueva España ofrece unas condiciones de trabajo inmejorables, a pesar de los problemas que ello lleva. De estos ingleses de la época de Hawkins, muchos se quedan a vivir en Inglaterra, pero cambian sus nombres. Ellos mismos dicen que porque es más fácil. Yo no me llamo Charles Brown, me llamo Carlos Negro. Bueno, o cosas de ese estilo constantemente. Es decir, están dispuestos cambian sus nombres y les perdemos la pista con mucha facilidad. Solo de repente, pues en una declaración de méritos y servicios de un nieto, que de repente dice, y mi abuelo que se llamaba John Fields y vivía en Texcoco, pues entonces te enteras que era nieto de un inglés, pero los hemos perdido. Los estudiosos de la Inquisición en la Nueva España acuerdan que esta no actuó con una excesiva dureza contra los ingleses, dado que las penas en general las consideran suaves. Hoy a nosotros nos pueden parecer terribles, pero no lo eran tanto, o podían haber sido peores. Los españoles, alertados, esta batalla de San Juan de Ulúa fue una batalla importantísima, alertados por la fragilidad del puerto de San Juan de Ulúa, que era la entrada de esto, empezaron inmediatamente la construcción del nuevo puerto que todavía hoy que es bellísimo y todavía hoy puede contemplarse. Y por su parte los ingleses iniciaron a partir de entonces su escalada naval. Construyeron nuevos tipos de barcos más convenientes para los viajes transatlánticos y reorganizaron su armada, convirtiéndola en la más poderosa de Europa, como poco después nos darían cuenta de nuestra armada invencible. Y muchas gracias. Me voy. Muchísimas gracias, Consuelo. La verdad que es una historia apasionante por un lado y sorprendente, ¿no?, por otra, ese trato que se dio a los ingleses durante este periodo. Y a mí la única duda que me surge con esto es, ¿no hubo ningún tipo de reacción a nivel político, diplomático, ante esta persecución? Porque, aunque al final has dicho que no parecían castigos pues muy fuertes y que en realidad pues tenían ciertos beneficios y que la persecución era cual, según lo describes, pues sí que parece que, oye, el ser inglés allí no debía ser un camino de rosas. Entonces, en esas cartas, en esas comunicaciones que se hacían pues a sus propios conciudadanos o a nivel, como eran además nobles... Sí, pero no se quejan, dicen que a pesar de todo conviene ir. Es decir, que la compensación es tan brutal que da lo mismo. Es decir, que vayan preparados, que tengan cuidado, que no beban en las cenas. Dice, por ejemplo, en las comidas no beber, no se puede beber en las comidas para no irse de la lengua, ¿no? Y a mí dicen, pues eso, las cosas que les pueden preguntar, las más corrientes, ¿no? Pero a pesar de todo, y lo repiten todos, a pesar de todo, la Nueva España son relatos que tenemos que duran desde que empieza 1560, una cosa así,
empieza hasta 1580 y tantos. Y en todos lo que dicen es los problemas de negocio, son tantas los negocios que merece la pena. Que merece la pena sufrir todo esto porque al final nos vamos a hacer riquísimos y debieron de hacerse muy ricos. Es el turno de preguntas. Vamos a ver, 1 y 2 por aquí. A ver, los estudiantes, animaros, que es viernes y esto ha sido muy interesante. Jean-Pierre, por favor. Una breve observación. Muy interesante el análisis de los ingleses presentes desde 1531, dices. ¿No se oye? ¿Ya? Sí, ¿Ahora sí? ¿Ya? Muy interesante esta observación en torno a los ingleses presentes desde 1531. Y, por supuesto, hay más que ingleses como extranjeros. Hay hugonotes franceses. Todavía no. Todavía no, pero después, a partir de Después sí, 1550, claro. 60, sí, ¿no? Después sí. Y luego hay también holandeses, unos que otros que se dicen de allá. Sí. Entonces es un conjunto. Ninguno es luterano, porque no hay alemanes, ¿no? Ninguno es luterano. Ninguno es luterano. Pero entonces muy tempranamente el concepto de luterano está trabajando, diría yo, la elaboración de lo que va a ser en España, porque todavía el norte de México no ha sido conquistado, estamos en un proceso incipiente de puesta en marcha del espacio colonial. Entonces, muy tempranamente vemos estos individuos que encarnan, en cierto sentido, la idea del otro en términos del enemigo político, ¿no? Ahora, lo interesante es que eso se va construyendo paulatinamente. Vemos que al inicio, por lo menos, parece que están más o menos aceptados por los colonos, por lo menos, ¿no? Y es el aparato político-religioso que va a construir esta figura poco a poco e imponerla como el parámetro de diferenciación entre estos protonacionales que serán los mexicanos y el otro. El otro que será, ante todo, en su figura negativa, el luterano. Sí, pero, sí, no, sin duda, pero en un momento muy posterior. Es decir, que yo me he limitado solamente a ver a este grupo de luteranos, porque, vamos, que no son luteranos, pero como decía que les llaman luteranos, aunque no lo son, evidentemente. Bueno, yo te agradezco que hayas introducido en este curso el juego de la presencia de europeos en América en estos primeros años del descubrimiento de la conquista. Me parece que es interesante y que hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, antes es cierto que la profesora Navarro comentaba que la normativa española, desde muy pronto, cerró efectivamente el espacio americano a la presencia de otros extranjeros. Aquellos que no tenían efectivamente las licencias para pasar a Indias. Bueno, esto sí es así desde el punto de vista normativo, pero en la praxis la geografía americana era muy porosa, no era tan fácil controlar todos los puertos. Y yo voy a dar 2 indicadores para esto. Cuando uno ve en las listas de pasajeros a Indias la composición social que hay, y cuando uno va a los puertos y ve la casuística que se ha generado en torno a la recepción en los mercados de Portobelo, de Veracruz, donde van a parar las flotas de Indias, tú te das cuenta de que era un mundo polifacético lo que teníamos en esos puertos y en esas ferias. Totalmente. Había negros, había color, había esclavos, había mulatos, había de todo. Es decir, no era tan fácil cerrar el espacio a la presencia del otro luterano. Por eso los ingleses llegan. También es cierto que el interés comercial funciona y las redes mercantiles, como tú muy bien has señalado, están presentes en esa conducción de ingleses a la India, a las Indias. A las Indias. Claro. Ahora bien, América es un espacio poroso hasta, como tú bien has indicado, 1570. Ahí gira. ¿Por qué? Ahí hay un giro muy interesante y se nota en que la política de Felipe II se
revierte en la medida en que dice, bueno, yo tengo que proteger mis tesoros, que son las armadas. Tengo que fortificar el Caribe, y tengo que fortificar San Juan de Ulúa, y tengo que fortificar Cartagena de Indias, porque si no Hawkins aparece en el escenario, porque ya barrió Cartagena de Indias en un momento dado, el puerto. Y va a volver a aparecer después. Es decir, que el peligro de los británicos aparece en ese escenario a la altura de los 60, 1560 en el Caribe. Y es cuando la corona toma conciencia de que hay que fortificar sus posesiones para no permitir entrar al corsario. Al corsario serio, al corsario que sí, efectivamente se queda, porque se quedan varios años. Sí. Entonces, esa es otra visión del corsario y del pirata, la de finales. Y luego algo muy interesante que tú has mencionado y que yo no sé si los alumnos tienen claros. En el salto de Zumárraga a Montúfar, es cierto que el arzobispo de México, Zumárraga, se equivocó con los indios. ¿Se equivocó? Porque no tenía por qué procesarlos. Y los llevó en una línea durante los años 30 de procesamiento. Y quemó a algunos. Se equivocó. Eso le ha pasado factura, la historiografía, a Juan Zumárraga. Absolutamente. La destituyen, vamos. Claro, exacto, le deslegitima como efectivamente aquel obispo que tenía que luchar por los indios y sin embargo los lleva ante el Santo Oficio. Ahora bien, dicho esto, también es cierto que hay un giro político. Y hay unas luchas entre las mismas órdenes. Es decir, claro, dominicos y franciscanos. Dominicos y franciscanos que se llevan a matar. Pero son los franciscanos los que sí deciden cambiar el rumbo y decir, a ver, vamos a ver. Son plantas nuevas en la fe, son neófitos los indios, por lo tanto, majestad, hay que proteger a los neófitos. No podemos llevarlos ante el Santo Oficio si tratamos de comunicarles la verdad en Cristo. ¿Cómo los vamos a continuación a profesar cuando ellos no entienden la doctrina cristiana de la revelación, que es complicada para ellos? Lo de la Trinidad es muy complicado. Y por tanto, vamos a dejarlos fuera. Y ahí está la bula paulina de Paulo III de 1537 que dice, ¿tienen alma? No los toquéis, son hombres como los demás. Eso es muy interesante, es el juego de cómo Roma rescata la posición de los indígenas frente a los dominicos y frente a la corona. Muchas gracias, Rosa. ¿Quieres añadir algo? No, pero yo de esto no sé nada. ¿Alguna aportación o alguna cuestión más? Sí. Yo quería una curiosidad pura y simplemente. Veo que muchos ingleses se casan con mestizas, e incluso hay uno que se casa, si no recuerdo mal, con una negra. Sí. Es curioso este comportamiento de los ingleses cuando después ellos, al hacer la colonización, van a actuar de manera totalmente distinta. Es decir, me resulta pero es que ellos, muy curioso. Ellos en lo que hoy es Norteamérica no lo van a necesitar para sobrevivir, pero en cambio en la América hispana sí. Yo creo que la razón es esa, es decir, ellos saben que casándose con un... Vamos, que eso es una vía y en un momento el inquisidor, a Miles, por ejemplo, el inquisidor le pregunta que por qué no se ha casado. Se extraña mucho que no se haya casado. Y dice, ¿usted por qué no se ha casado en el juicio? Y dice, porque yo tenía muchas cosas, estaba muy preocupado en ganar dinero y no tenía tiempo para casarme. Y dice, y porque quería volver a mi país y no estar en esta tierra de herejes. Es decir, pero es una fórmula y los ingleses no tienen esa fórmula, no la necesitan absolutamente para nada. Y en cambio los ingleses en la Nueva España sí, es un camino de disimular, de decir que están aclimatados, están contentos. Solo conozco el caso de uno que deja la española y se vuelve a Inglaterra, pero lo normal es que sigan allí. Y de ese no he encontrado documentos en protocolos que me dijeran si es que era especialmente pobre o torpe y no había sabido enriquecerse como los demás. Que también es difícil seguirles la pista, porque al cambiar de nombres, pues solamente, pues eso, en un juicio, en el catálogo de pasajeros también, que recuerdan que pasan con una mula, no sé qué, y su abuelo ya había pasado en tal momento. Y si no, pues nada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Una ponencia sin duda muy interesante. También agradece las aportaciones que han llegado desde el público.
que redondean esa información que nos has transmitido y que bueno, pues nos hace tener una visión que completa esa situación de esos primeros luteranos o llamados luteranos, sin llegar a ser luteranos. Pues hasta aquí hemos llegado. Concha, se nos ha acabado el tiempo. Luego te prometo dar la palabra en primer lugar. Venga. Muy pequeña, muy pequeña. Se lo damos un segundo. Venga, vamos a darle a Concha un segundo. Sí. Por alusiones. Empieza porque no se ha grabado nada de lo que has dicho hasta que ahora. comentando Rosa es que los españoles van a generar una figura que es el protector de indios, que eso es fundamental para entender todo esto, cómo se les está defendiendo, que luego hay casos como Zumárraga y siempre la casuística, pero van a crear una figura, solamente era decir eso, protector de indios, fundamental para entenderlo. Muchísimas gracias, Rosa. Pues podemos seguir completando la información durante el café y despedimos a la ponente con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias.